En la primera parte sobre composición, estuvimos viendo los organizadores compositivos. Estos elementos que funcionan como estructura dentro de mi composición, es decir, que van a determinar el orden de los elementos que intervienen en esa lámina. Eje vertical, eje horizontal, grilla, diferentes tipos de centros, direcciones, que ordenan, que me ayudan a componer los elementos de mi lámina. Ahora bien, previamente a pensar cuál va a ser la estructura de mi lámina, tengo que tener una idea, un concepto. Es decir, debo pensar qué quiero decir con esta lámina, qué quiero que transmita. Una vez que determino esto, sí voy a pensar, voy a empezar a trabajar, más que a pensar, a experimentar con las diferentes posibilidades que me da cada uno de esos elementos. Nos referimos al espacio de trabajo, a nuestro universo A4, nuestra lámina A4, tipografía, imágenes, cuadros sinópticos y misceláneas, asteriscos, flechas, que muchas veces los usamos como conectores, como llamadores, para que la vista se dirija a determinado lugar. Bien, estos elementos poseen variables. Ahora vamos a estar viendo las diferentes variables ejemplificando con cada uno de ellos. No quiere decir que, como vemos en este primer caso en la tipografía, no quiere decir que solamente intervenga la variable tamaño. Simplemente para no repetir en todos, vamos a mostrar una variable caracterizada en cada elemento. En este caso, el tamaño. Fíjense que según el tamaño, yo puedo estar transmitiendo y diciendo diferentes cosas. Si nosotros queremos gritar algo, seguramente utilizaremos este tipo de tamaño para transmitir algo. Si quiero decir o mostrar una situación de timidez, de vergüenza, seguramente trabajaré con este tipo de tamaños. La siguiente variable que voy a tener en cuenta al momento de trabajar es la ubicación de mis elementos. Una situación particular se da utilizando lo que es dentro del campo del peso compositivo, el campo A, es decir, como entrada de información, que si utilizo el campo D, el de salida. Fíjense que no estamos modificando tamaño, simplemente la ubicación. Como el mensaje que yo transmito es completamente diferente. También vamos a tener en cuenta el color de los elementos. Y en ese sentido, podemos ver que un mismo elemento trabajado con diferentes colores transmite cosas diferentes, comunica diferente. En este caso, lo que es este color rojo nos puede hablar, podemos asociarlo a la pasión, podemos asociarlo al peligro. Diferente es si lo tenemos, ese elemento en color verde, cómo lo podemos asociar a la naturaleza, es decir, la relación que establecemos con el color también comunica. Ahora bien, lo interesante de todo esto, tanto de los organizadores compositivos como de los elementos y sus variables, es cuando empiezo a combinarlos, empiezo a ver cómo funciona todo esto dentro de una misma lámina. En este caso tengo un fondo, una imagen principal y tipografía. Mi mensaje dice una determinada cosa. Con esos mismos elementos, modificando simplemente el color, es decir,
jugando sobre las variables de los elementos, el mensaje cambia completamente. Mantuve la estructura, mantuve mi eje vertical, y sin embargo, lo que transmite es completamente diferente. Mucho más si cambio mi estructura, es decir, mi organizador compositivo. Cambio tamaños, variables de los elementos y vemos nuevamente que el mensaje es otro. Bien, veamos ahora ejemplos de láminas anteriores donde van a poder apreciar la utilización de los organizadores compositivos como también las variables, las características de los elementos que son utilizados para comunicar dentro de la composición. En este caso en particular, la estructura se basa en un eje vertical que me divide la hoja en dos, que también se sustenta sobre un eje horizontal que divide lo que es el titular de lo que es el desarrollo de la información, que también podemos plantear otro eje horizontal donde vemos que está bien marcado la diferencia de carácter entre un bloque de información y otro. Fíjense entonces que solamente teniendo en cuenta un eje vertical y dos ejes horizontales, me permite a mí determinar dónde va a ir el titular, jerárquico, más grande, dónde va a ir la información secundaria, fíjense los niveles de información, más grande, y dónde va el tercer nivel, más pequeño. En este caso también vemos cómo la utilización de ejes verticales me permiten ordenar los elementos que aparecen en mi página, en mi hoja. Por un lado, el titular, a la izquierda, el desarrollo de la información a la derecha, con diferentes jerarquías, diferente tipografía, diferente ubicación. Vemos cómo la repetición de ese eje vertical nos permite ordenar un caudal importante de información y de la misma manera, trazando los ejes horizontales, generamos una trama que nos permite marcar fuertemente los campos donde van a ir, donde va a ir mi información, la información que yo deseo comunicar en esta lámina. En el siguiente ejemplo, nuevamente la utilización de los ejes verticales organiza toda la información. Ahora bien, en este caso en particular, podemos notar cómo la utilización del centro óptico destaca del resto de la información. Lo importante a comunicar en esta lámina es esta entrada, donde justamente está el titular de la información. Y después podemos percibir, podemos ver los diferentes niveles, las diferentes jerarquías de ubicación de texto, de tamaño, de color, que me permiten a mí ordenar esa información. En este caso particular, vemos cómo, a diferencia de los casos anteriores donde los ejes verticales, como también los ejes horizontales, organizaban toda la información, acá podemos notar claramente que la utilización de una dirección particular, de una diagonal, ordena, determina dónde y cómo van a aparecer los elementos que voy a utilizar para comunicar. De esta manera, lo que les proponemos es que ustedes empiecen a investigar, a explorar, a utilizar
estos organizadores compositivos, que empiecen a jugar con las diferentes variables que nos proponen cada uno de los elementos, para ver de qué manera comunican mejor el mensaje que quieren transmitir, lo que quiero decir con la lámina que estoy realizando. Esto no quiere decir que sean los únicos elementos que yo puedo utilizar, que sea la única manera de componer una lámina. Sí, sabemos que son los primarios, son los que nos permiten ir de a poco conociendo qué es esto de comunicar, de contar algo a través de una lámina. En ese sentido, les pedimos que exploren, que investiguen, que propongan diferentes formas de comunicación para luego sí complejizar, más avanzado el curso, complejizar la manera en que utilizamos estos organizadores y las variables que propone cada uno de los elementos.